Bueno, buenas tardes para todas las que estáis aquí, para quienes luego lo puedan ver en diferido. Soy Natalia Salcedo, para quien no me conozca, y bueno, estoy en el proyecto Creciendo con C, que es un proyecto que he creado pues para llevar a toda la gente todo lo que yo he aprendido, toda mi experiencia y todo lo que les pueda ayudar tanto en la parte de crianza respetuosa como en la parte de desarrollo personal como mujer. Y dentro de la pareja, pues poco a poco la vida también me ha ido llevando bueno, pues trabajar con parejas y hacer cosas dentro de la pareja, pues para cómo gestionar emociones y cómo mejorar las relaciones en pareja. Isabel, te voy a silenciar, ¿vale? Ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Os voy a hacer una pequeña presentación mientras os hablo del tema de la comunicación, cómo podemos comunicarnos, y luego terminará la grabación y entonces ya las que estéis en vivo podéis abrir las cámaras y podéis hacer vuestras preguntas, ¿vale? Ya nos quedamos nosotras haciendo nuestro pequeño corrillo. Pues voy a comenzar a hacer la presentación. Aquí. Vale, supongo que veis la pantalla. ¿Vale? Lo he llamado el secreto de la comunicación con los hijos, ¿vale? ¿Por qué he elegido este tema? Bueno, todos los temas de mayo los he elegido un poco por las preguntas y las dudas que me van planteando, pues tanto en las asesorías que estoy haciendo como en los cursos que tengo, o bueno, amigas y demás. Y he visto que es muy recurrente el tema de cómo conseguir comunicarnos con los hijos. Voy a hablar en general, pero de cada aspecto que vayamos viendo os voy a ir diciendo también por edades, ¿vale? Y luego ya al final, pues si tenéis cuestiones personalizadas, pues de adolescentes o de niños más pequeños, pues ya lo vamos mirando. La comunicación con nuestros hijos. ¿Hay un secreto para comunicarnos con nuestros hijos? Lo hay. Igual que hay un secreto para comunicarnos con el resto de las personas. Pero con nuestros hijos parece que nos pasa una cosa, que no nos pasa con otras personas. Nos puede pasar un poco quizá con la pareja, pero con nuestros hijos nos resulta a veces muy complicado porque tenemos, por un lado, la sensación de que somos autoridad y que somos responsables de ellos y de hacia dónde se tienen que enfocar en la vida. Y por otro lado, pues son los seres a los que más queremos en este mundo y encontrar el equilibrio entre lo que sé que tienen que hacer y la manera en que se lo comunico, quizá encontrar el equilibrio entre cómo decirle las cosas para que ellos lo entiendan y quizá esa cierta urgencia que tenemos en que ellos vayan avanzando, pues es lo que dificulta muchas veces que nos podamos, pues que podamos entablar una conversación o que nos podamos comunicar de una forma asertiva o equilibrada. ¿Qué pasa? Que cuando van creciendo, si no hemos conseguido encontrar una correcta forma de comunicarnos con ellos y de llegar a ellos, cuando llegamos a la adolescencia, pues suelen aparecer muchos problemas. Porque ahí, si ya de por sí los niños entran en un cambio hormonal, emocional, energético, que les lleva a aislarse y a separarse un poco para encontrar su lugar, si a eso lo sumamos con que ya de antes no habíamos conseguido una buena comunicación, pues es cuando se produce lo que muchas familias me refieren, ¿no? De que se produce como un distanciamiento y no encuentran la manera o ya les resulta como muy difícil encontrar los caminos para llegar a sus hijos. Para ello vamos a ir viendo un poco cuáles son los principios más importantes para comunicarnos y por qué es importante hacerlo de una forma determinada que yo os voy a comentar, ¿vale? Comunicación con los hijos. Mi proyecto lo he llamado Creciendo con C, Conciencia, Coherencia y Corazón, porque creo que si todo lo enfocamos desde esos 3 puntos de vista, siempre tenemos una imagen muy completa y muy
muy holística, muy integradora de todos los procesos que suceden, ya no solo en la educación, sino dentro de todas las relaciones humanas e incluso de las relaciones que tenemos con nosotros mismos. Entonces, dentro de la comunicación con los hijos, dentro de la consciencia vamos a ver qué es un poco la comunicación consciente, qué es comunicarnos, vamos a entender qué es la comunicación, por qué a veces no funciona. Luego vamos a ver dentro de la coherencia siempre yo la enfoco como si yo no soy una persona coherente, que yo no le muestro a mi hijo cómo comunicarse de forma coherente, no le puedo luego pedir a él que haga algo de lo cual yo no soy modelo. Yo sé que los padres somos muy expertos en esa parte de haz lo que te digo pero no lo que hago. Y siento decir que eso no suele funcionar. Funcionaba antes con una educación más autoritaria, con un nivel de conciencia más bajo que los niños tenían antes, pues porque había menos tecnología, menos medios de comunicación, los padres eran como muchísimo más referente para los hijos, ¿vale? Pero ahora, en el mundo en el que nos movemos, eso ya no es así. Entonces, si realmente queremos que nuestros hijos hagan algo o sean de una determinada manera o aprendan algo, no vale ya con decir porque te lo digo yo, sino porque yo lo hago. Y ahí es donde está la coherencia, es donde vamos a aprender a mirarnos cuánto de coherentes somos nosotros cuando estamos hablando en temas de comunicación, cómo nos comunicamos nosotros y si a ellos les pedimos una comunicación igual que nosotros se la ofrecemos a ellos, ¿vale? Y en la última parte, en la de corazón, vamos a ver la técnica ganar-ganar. Para mí es fundamental que para tener una comunicación asertiva, donde ahora veremos que podemos pedirnos cosas, simplemente podemos comunicarnos o podemos tratar de comunicarnos para encontrar resolución a diferentes conflictos, lo importante es que todos ganemos en esa conversación, que el resultado de esa mediación o de esa conversación sea todos ganamos. De esa manera es como estamos teniendo una comunicación asertiva y consciente con los demás y sobre todo con nuestros hijos. Porque con nuestros hijos el tema este de todos ganamos a veces lo perdemos porque nos creemos con el derecho de ganar nosotros aunque ellos pierdan. Y ahí, claro, entablar comunicación es más difícil. Pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Vale? Comunicación. Vamos a enfocar la comunicación en dos vertientes diferentes, porque no es lo mismo que nos comuniquemos en una situación de calma, como veis la primera imagen, donde las dos personas están relajadas, donde tanto la madre como el niño están en situación de apertura, donde los dos estamos abiertos a dar y recibir información, ¿vale? Y la otra situación que vamos a ver es cuando es una situación de conflicto, que es la otra imagen. Es cuando surge un conflicto en el hogar y si veis, pues la situación ya es diferente. Ya el niño está en actitud de no escucha, probablemente porque se sentirá atacado. Ahí la madre está en una situación de emoción desbordada, donde su emoción le está llevando a reaccionar. ¿Veis que hay una agresividad en el gesto, que hay, ¿vale? Que hay una situación que no es, a nivel simplemente visual, ya se ve que no es la misma que la otra situación, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la primera, que esa es fácil y que no suele tener, la gente no suele tener problemas en esas situaciones y cuando plantean la dificultad de la comunicación, pues es en las otras situaciones, cuando hay conflictos, cuando hay temas complicados para tratar, cuando hay peticiones que queremos hacer, ¿vale? Pero aún así, en situación de calma hay unos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta según las diferentes edades para poder entablar una buena comunicación con nuestros hijos. En muchísimos, lo que más me comentan muchas veces los padres, la frase de es que mi hijo no me escucha. Eso es como un mantra que tenemos, bueno, que yo recibo continuamente en las asesorías y en todas
la gente de los talleres y de los cursos, a la gente que acompaño. Es que mi hijo no me escucha, es que mi hijo no me escucha. Y de 0 a 6 años, María Montessori ya lo decía, llevan razón. Los niños generalmente no escuchan porque de 0 a 6 años lo que hacen es observarnos todo el tiempo. No necesitan escucharnos porque nos observan. Y ahí es donde surge el conflicto y es importante ese tema de la coherencia que hemos dicho. Si mi hijo ve o siente o percibe que yo le digo una cosa pero que luego hago otra, él detecta enseguida la incoherencia. Los niños, yo siempre digo que son detectores de incoherencia, tienen como un radar interior, innato, que se llama la integridad. Ellos son íntegros, suelen ser tan inocentes y tan impulsivos porque ellos no tienen esa incoherencia adquirida de pienso una cosa, siento y luego al final hago otra diferente. Eso es adquisición de la vida y de, bueno, eso tendríamos que ir mirando y diciendo de las corazas que nos va poniendo la vida y las corazas que nos ponemos para no sufrir, nos hace ir entrando en esa incoherencia, pero los niños no. Entonces, si yo quiero comunicarme bien con mi hijo de 0 a 6 años, lo primero que tengo que hacer es ser coherente, ¿vale? Y hacerme consciente de que él me está observando todo el tiempo. Entonces, que no le tengo que repetir las cosas muchas veces, no se lo tengo que decir muchas veces, porque ellos tienen una mente absorbente, lo absorben todo rápido, lo aprenden muy rápido, pero de lo que más aprenden es de lo que ven. Y muchas veces los adultos decimos unas cosas y hacemos otras. Entonces, para que mi hijo de 0 a 6 años me escuche, necesito ante todo coherencia. Necesito mirarle a los ojos, ¿vale? A esas edades, como ellos son muy chiquititos, a veces los adultos se nos olvida que cuando estamos en una situación de más altura, pues estamos como en una situación de poder. Entonces, si no queremos que se vea esa situación de poder, lo que tenemos que hacer es bajarnos y ponerles a su altura la mirada. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para comunicarnos con nuestros hijos de 0 a 6? Que ha entrado mi hija a enseñarme un dibujo que estaba haciendo. Y de 0 a 6, mirada. Otra cosa muy importante es nuestro tono de voz, ahora lo veremos más tarde, nuestra entonación, nuestra energía, porque los niños de 0 a 6 años están muy conectados emocionalmente a sus padres, sobre todo a la madre. Y si ella está en estado emocional alterado, el niño, por principio, va a tender a evitar esa situación, va a estar en una situación evitativa, no va a estar en disposición de atendernos. Entonces, para que nos escuche nuestro hijo menor de 6 años, con los más mayores también, pero sobre todo de 0 a 6, es importante que nosotras estemos y los papás estén tranquilos, ¿vale? Les miremos a los ojos, bajemos a su nivel y si es posible que les toquemos, que les cojamos de la mano, que les toquemos un poco el pie, depende de la situación que hay, buscar esa cercanía, porque los niños el sentir ese contacto físico les relaja. Aquí también os tengo que decir que hay 3 tipos de niños. Hay niños que son más, hay muchos más tipos, pero para la comunicación yo quiero centrarme en los que son visuales, que eso es lo que necesitan es ver, pues ver que estamos, nuestra posición del cuerpo, ver los gestos que hacemos. Hay otro grupo de niños que son más auditivos, que sí que se centran más en lo que le estamos transmitiendo, entonces ahí hay que prestar atención al tono de voz, muy importante a las palabras que decimos, cómo se las decimos. Y luego hay un tercer grupo de niños que son más kinestésicos, más del movimiento y necesitan más el tacto. Son esos niños que se te echan encima mucho, que te buscan el tacto. Entonces, si a esos niños queremos que nos escuchen, lo más importante que tenemos que hacer es tocarles. Y esto lo aprendí yo por propia experiencia, porque mi hijo Darío, el mayor, es kinestésico, es muy del tacto y yo había momentos en los que hablaba con él y no hacía luego el trabajo de retroalimentación, de ver si me había escuchado o no me había escuchado. Yo partía de la idea de que me estaba escuchando porque
parecía que me estaba mirando, estaba cerca de mí relativamente. Y luego, con el tiempo, me daba cuenta cuando le decía, ¿pero no me has oído que te he dicho esto? Y me decía, no. Y me di cuenta de que él era kinestésico y necesitaba que yo le tocara. Entonces, en el momento que yo le tocaba en el hombro o le cogía de la mano, él ya centraba la atención en mí y ya sí escuchaba lo que yo le estaba diciendo. Entonces, mi primera recomendación para todos los que tenéis hijos es tratar de investigar, descubrir, observar qué tipo de hijo es. Yo tengo un hijo de una manera y tengo un hijo de otra. Mi hijo Darío es kinestésico y mi hija Martina es visual. Para que de esta manera sepamos mejor cómo acercarnos a ellos a la hora de que nos escuchen. Si un niño es auditivo, va a prestar mucha más atención a cómo le digo las cosas, a las palabras que le he dicho. Tanto que luego te puede decir, es que me dijiste esto, y repetírtelo, pero vamos, parafraseado, ¿vale? Esos son niños auditivos, que le prestan mucha atención a lo que le estás diciendo. Martina es muy visual. Martina presta mucha atención a las emociones que yo muestro en mi cara, por ejemplo. Como ella es muy observadora, se queda mucho pues, en los gestos de mi cara, me está observando todo el tiempo. Entonces, en el momento que ella detecta, que hay veces que me lo dice, no, es que me lo has dicho con mala cara, no, es que me lo has dicho con un gesto ahí, ella ya interpreta y percibe, pues quizá mi malestar o que no estaba en un momento de tranquilidad total para poder estar en ese momento de expresar. Y ella me lo refiere claramente. No, es que claro, con esa cara no. Además, ya tiene 8 años, entonces ya me lo dice, no, con esa cara no hablo contigo. Que es como decir, yo siento y sé con esa cara que estás poniendo que vienes con una actitud que no es la de ganar, que ellos ya se lo conocen mucho, esta parte. Entonces, si ven que yo llego muy en emoción y que no va a ser una conversación ganar, hacen lo que yo ya les he enseñado, que es lo de, no, espera un poquito y cuando vengas con otra actitud, pero ella me lo dice, por ejemplo, con la cara, no, con esa cara que me traes no hablamos. Entonces, primera recomendación, detectar qué tipo de niño es el que tenéis, ¿vale? Para saber cómo tenéis que acercaros a comunicaros con él, ¿vale? Este no era el secreto grande, pero es muy importante. En situación de calma, niños pequeños, mirada, tacto, ponernos a su altura. En niños más mayores de 6 a 12 años, pues a esas edades pedirles permiso para hablar con ellos. Mira, quiero hablar contigo una cosita. ¿Podemos ahora? ¿Vale? Porque ellos se tienen que sentir partícipes de la conversación. No puede ser nunca una conversación impuesta si queremos llegar a un ganar. ¿Vale? Hay muchas veces que los padres somos muy impulsivos, necesitamos las cosas ya, y no respetamos su derecho a que ahora a lo mejor no quieren hablar justo de ese tema. Entonces, cuando necesitemos hablar de un tema importante y que nuestros hijos nos escuchen y que haya una correcta comunicación, ellos tienen el mismo derecho a elegir el momento para hablar de ese tema importante como nosotros, ¿vale? Si desde los 6 años ya les vamos enseñando, incluso antes, que ellos pueden elegir el momento, claro, hay que darles unas pautas según la edad y según vayan aprendiendo. No le puedes decir, bueno, pues cuando tú quieras hablamos, porque ese cuando tú quieras puede no llegar nunca, pero sí ayudarles a que ellos se sientan partícipes de la decisión de cuándo se entabla esa conversación. Entonces le podemos decir, pues si tienes 6 años o 7 años, mira, me gustaría hablar sobre el tema del orden de tu cuarto, ¿vale? ¿Cuándo prefieres hacerlo, ahora o después de cenar? ¿Vale? Les acotamos en 2 puntos para que ellos sientan que pueden decidir y que ellos deciden cuándo ellos están preparados para hablar de ese tema. Si nos dice ahora, pues empezamos ahora la conversación. Si nos dice después de la cena, antes de cenar ya les recordamos, recuerda que después de cenar me comentaste que era cuando querías tú hablar del tema, ¿vale? Ya de esa manera le estamos dando a ellos la responsabilidad de que ellos hicieron esa elección. También es importante de 6 a 12, aparte de que sientan que eligen el momento de la conversación, también la mirada, también no utilizar un lenguaje, una gesticulación que sea agresiva. Ahora veremos más adelante también cómo hacerlo, ¿vale? Y a partir de los 12, cuando ya entran en la preadolescencia,
es muy importante que también les preguntemos no solo el tiempo en el que ellos quieren entablar esa conversación, sino cómo quieren enfocar esa conversación. Les podemos avisar con tiempo, les podemos decir que se preparen lo que ellos quieran decir sobre el tema y demás, a partir de los 12 años, y permitirles que ellos empiecen ellos enfocando cómo quieren la conversación, qué es lo que opinan, ¿vale? Porque se supone que ya hemos hecho ese trabajo inicial y ellos ya van a saber, ahora lo vamos a ver, cómo hacer y cómo hablar en situaciones que tenemos cosas para hablar. Eso es cuando tenemos algo para hablar. Cuando son temas simplemente de que me quiero comunicar con mi hijo porque quiero saber cómo le ha ido el día, cómo ha estado, cómo se siente, pues lo mismo, de 0 a 6 somos modelo. Mi consejo, empezar diciendo cómo estáis, cómo habéis pasado el día y cómo sentís vosotros. Empezar diciendo, hola cariño, ¿qué tal el colegio, por ejemplo? Mira, yo hoy he tenido un día, he hecho esto, he hecho lo otro, pues estoy cansada o estoy súper contenta porque ya te estoy viendo. Entonces nosotros le hacemos de modelo y luego son ellos los que empezarán a contarte. Hay veces que incluso antes de que tú termines, si ellos tienen algo que contarte importante, pues te lo irán contando. Otro punto muy importante para que nos quieran hablar, aparte de nosotros ser modelo y hablarles mucho a ellos, contarles las cosas, decirles cómo nos sentimos, es, y aquí esto, si estáis tomando nota, apuntadlo porque es muy importante, es que nuestros hijos no se sientan juzgados en lo que nos cuentan, en cómo se sienten o en sus vivencias. Lo que a ellos les pasa, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, puede gustarnos más o menos, pero sigue siendo sus gustos, sus apetencias y sus sentimientos. Sobre eso no podemos mandar. Sí podemos, si algo nos parece que es poco adecuado para ellos, podemos reencauzarlo, ¿vale? De cierta manera, poco a poco ir buscando estrategias para ir sacando de una situación que consideramos que no es adecuada. Pero en el momento que te está hablando de eso, te está contando sobre eso, no hay que juzgarle o hay que empezar a atacarle, porque entonces los niños poco a poco van dejando de comunicar si se van sintiendo juzgados o que las cosas que les decimos o que los niños hacen muchas reflexiones, ¿no? Pues que sus reflexiones les dicen, Ana, qué tontería dices, pues hay unas tonterías que se te ocurren. Pues ese tipo de comentarios lo que hacen es que los niños vayan retrocediendo y cada vez vayan comunicando menos. Y a partir de los 12 años es habitual que los niños tengan un periodo en el que empiezan a contar menos cosas. Mi consejo sigue siendo no presionar, no preguntar, pero cuéntamelo, pero ¿qué habéis hecho? Porque eso hace que los niños se sientan más y más y más y más, cada vez más retraídos y cuenten menos. Mi consejo siempre es contar vosotros. Pues mira, hoy me ha pasado de esto y me he sentido así, me he sentido asado. ¿Qué pasa con la comunicación? Con los padres, con los hijos, con los adolescentes. ¿Qué pasa? Pues que los padres, en un afán de intentar proteger el mundo emocional de nuestros hijos, muchas veces tratamos de ocultarles y no les hablamos de cómo nos sentimos nosotros emocionalmente. Ellos, ya os he dicho que son detectores de emociones, de sentimientos, nos leen, nos conocen, vamos, perfectamente, saben cuando estamos bien, saben cuando estamos mal. Entonces, si nosotros no le hablamos de cómo nos sentimos, ellos desde pequeñitos empiezan a notar que algo les estamos ocultando. Ellos empiezan a pensar, me ocultan cosas, no confían en mí, pues yo cuando sea mayor también debo de ocultar las cosas, porque de las cosas no se habla, porque de las emociones no se habla, o mira, ahora mi madre está triste y no me lo cuenta, eso es porque cuando uno está triste no lo cuenta, o mira, ahora percibo que tiene que haber algún problema en casa y a mí no me comentan, pues cuando yo tenga problemas es que tampoco tengo que comentarlos, ¿vale? Si os dais cuenta, es muy importante el modelo, porque los niños interpretan el mundo conforme ven a los adultos, son el modelo de referencia que tienen. Si en mi casa no se habla de emociones, no se habla, no se comunica, yo no voy a ir y voy a empezar a comunicar. Para yo ser una persona comunicativa en mi hogar,
y yo contar mis cosas y sentirme tranquila de contar mis problemas, o si he tenido un conflicto con una amiga, o si me ha pasado algo en el instituto. Fijaros que es increíble que hay casos donde había bullying importante, donde los niños han llegado a autolesionarse y los padres no sabían nada. A mí eso sé que pasa, sé que existe porque sé que hay poca comunicación, pero a mí me choca mucho porque ¿cuál es el nivel mínimo ninguno de comunicación y de conocimiento de los niños con respecto a los padres y de los padres con respecto a sus hijos, que no saben que sus hijos están en una situación así de conflictiva, ¿no? Que lo están pasando tan mal? Eso es porque no había comunicación y tampoco había mucha mirada, imagino, ni mucha observación, porque tú notas cuando a tu hijo le pasa algo. Otra cosa es que no sepas cómo acercarte, cómo entrar ahí en el niño cuando ves que está apático, que está triste, que está... Pero que te das cuenta, te tienes que dar cuenta. Si tampoco te das cuenta, es que algo realmente serio pasa en el hogar, ¿vale? Pues en una situación de calma, mis consejos para poder tener una conversación son estos: ser modelo, acercarme a ellos, no buscar el juicio, no enjuiciar nunca sus opiniones, lo que ellos dicen o no. Es como, yo sé que esto cuesta, pero es un no salir... A ver, ¿quién ha entrado por aquí que no tiene silenciado? Un momentito. ¿Cómo? A ver, ahora, ya, ya. Me fui. Pero estaba diciendo eso, que no podemos enjuiciar, porque si vale, ya sé. Estaba en el modo de cuando somos padres nos sentimos con el derecho o pensamos que lo que nosotros pensamos está mucho mejor o es mucho más coherente o es mucho más lógico que lo que piensan nuestros hijos porque son más pequeños. Pero yo os invito a que los escuchéis porque realmente a mí los niños cada vez me sorprenden más y me fascina más la manera que tienen de ver el mundo, de enfocar las cosas, de resolver conflictos, de enfrentarse a las situaciones, si les permitimos y les dejamos que ellos pues aprendan a resolver sus conflictos y a encontrar sus propias soluciones. Así es que os invito a no juzgar y a escuchar muchas veces a vuestros hijos, que ese es otro punto que también cuesta mucho al adulto. Llegados a este punto, cuando yo estoy asesorando a veces a padres y llegados a este punto en el que digo que tienen que conseguir un no juicio y un respeto al ser de su hijo y no pueden, ahí realmente hay que empezar a mirarse uno como adulto, como persona, qué creencias o qué pensamientos tiene con respecto a lo que es un hijo, la idea de, no, es que él tiene que hacer lo que yo quiero, es que él se tiene que comportar como yo le digo, él tiene, porque si esas son las ideas que hay y las queréis, va a ser muy difícil que tengáis una comunicación real con vuestros hijos, ¿vale? Y luego están las situaciones de conflicto. Aquí es donde la mayoría de la gente tiene problemas. En las situaciones de calma, más o menos, todo el mundo más o menos sabe cómo hablar, cómo llegar a los niños, pero en las situaciones de conflicto es donde aparecen los problemas. Pues vamos a ver, aparte de que cuando tenemos una comunicación, muchas veces pensamos, es lo que yo os decía con mi hijo Darío, ¿no? Que yo le daba el mensaje y yo pensaba que él lo había recibido y luego yo me iba y tiempo después decía, pero no me habías escuchado que te he dicho esto, esto, esto y esto, y me decía, pues no. ¿Vale? Pues aquí os he querido poner las formas de no entendernos. Es un texto que es muy interesante, pero es real total. Cuando vamos a tener una comunicación, primero está lo que pienso, ¿no? Entre lo que pienso. Luego de ahí lo traslado a lo que quiero decir. Luego lo que digo, ¿vale? Que es lo que creo decir, y luego lo que digo. Lo que tú quieres oír, que eso ahora lo veremos también. Si yo ya estoy esperando una respuesta y esa respuesta no es la que yo espero, ya todo el mensaje se desvirtúa. Entonces, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo y luego lo que tú quieres oír, lo que oyes, ¿cómo trasladas eso a tu mente, lo que tú has oído? Porque las personas no escuchamos lo que los otros dicen,
nos quedamos con la interpretación que hace nuestra mente de lo que el otro ha dicho, ¿vale? Entonces, lo que crees entender, lo que quieres entender, porque hay veces que lo entiendes, pero una parte de ti dice, no, no puede haber dicho eso. Y le das otro significado. Eso a mí me ha pasado muchas veces cuando dices algo, la otra persona dice, pero ¿me has dicho esto? Y dices, no, yo no te he dicho eso, pues yo creía que me habías dicho esto otro, ¿vale? Si no, buscamos la retroalimentación, ahora lo veremos, puede ser que no nos hayamos entendido nada. Este texto, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, luego lo que quieres entender, lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. Esto lo he puesto aquí para que nos hagamos muy conscientes de que la comunicación es algo que se establece entre dos, lo pongo aquí, con 2 deditos, 2. No es solo algo unilateral, no es yo te quiero decir esto. Te lo digo, te lo suelto y ahí se ha quedado. O mi hijo va y me cuenta sus cosas. Porque normalmente, sobre todo en la adolescencia y cuando nos dicen cosas que a lo mejor no estamos muy de acuerdo con ellas, empiezan todos estos mecanismos de lo que quiero entender, lo que no quiero entender, lo que creo entender, ¿vale? Y luego, aquí no lo he puesto, pero hay que tener en cuenta otra cosa muy importante en la comunicación que nos hace que no nos entendamos. Y es que no estoy escuchando para escuchar, sino que estoy escuchando para responder. Es decir, yo ya casi tengo mi respuesta en la mente para dársela a la otra persona antes de escuchar de verdad lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, otro consejo, si quiero escuchar y que haya buena comunicación con mis hijos, es escuchar de verdad. Se llama la escucha activa, escucha asertiva. Es, no estoy escuchando por escuchar, para luego contestarte. Estoy escuchando para realmente entenderte. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Ahora después lo vamos a ver. Vamos a ver la coherencia. Antes os he comentado que nuestros hijos van a repetir los modelos que nosotros les mostremos. No nos equivoquemos. Siempre que me llega algún padre o alguna madre diciéndome, Natalia, mi hijo tiene un problema, tras unas cuantas sesiones ya se han dado cuenta de que el niño no tiene ningún problema. El problema lo tenemos nosotros con cómo vemos la infancia, qué queremos de ese niño, cómo esperamos que ese niño se comporte o qué queremos que él haga que no está haciendo. Bien, entonces, la coherencia es fundamental. Si mi hijo no se comunica conmigo, tengo que ver qué está pasando conmigo en la comunicación con respecto a él. Y hay otra frase súper importante, que esta, si estáis tomando notas, la tenéis que apuntar también, es, si yo no he escuchado a mis hijos en las cosas poco importantes, las poco importantes para mí, él luego no me va a hablar de las cosas realmente importantes, que son las realmente importantes para todos. Ejemplo, mi hijo Darío es una persona como con tiene muchos intereses, ¿vale? Tiene una mente privilegiada, que es un disco duro, y le encanta obtener información, ¿vale? Pues cuando a él le da por los animales de la fosa abisal, del fondo marino, él quiere contar y comunicar conmigo pues las cosas que ha descubierto. Pues mira, mamá, hay una medusa que mide 15 metros y que vive a no sé cuánta profundidad y no sé qué. Y yo, pues sí, qué interesante, Darío, ¿vale? Yo, por mi momento de vida, pues no estoy muy interesada en los animales de las fosas abisales, las cosas como son. Pero como sé que para él es importante y como yo quiero que él sepa que yo le escucho cuando él tiene cosas importantes que decirme, yo le escucho. Cuando viene y me cuenta de su peonza, Beyblade no sé cuantitos, que tiene no sé cuánto giro y se tira ahí un montón de rato contándome el nombre de la peonza y tal, yo le escucho con toda la atención que puedo. Luego se me olvida porque me cuenta nombres, yo qué sé, velocidades, infinidad de cosas. Pero yo ese momento lo escucho.
lo escucho, le miro a los ojos, le presto atención, le repito cosas, ahora veremos cómo se hace una escucha activa. Y lo hago para que luego él, cuando haya cosas más importantes, me las cuente también. Cuando tenga, como me ha contado, mamá, he tenido problemas en el colegio, mamá, me pasa esto, mamá, me pasa lo otro. Él me lo cuenta porque sabe que yo le escucho y que no le juzgo, ¿vale? Juzgar sería, pues vaya tonterías que te gustan, hijo, aprovecha el tiempo y aprende, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas. No hay juicio, yo le escucho y entonces él pues me cuenta cosas. Martina, pues le gustan sus cositas, de sus muñecas, de sus pin y pony, bien, y me cuenta, mira mamá, que le he puesto este vestido, que le he puesto no sé qué. Entonces, esa escucha en las cosas poco importantes para nosotros fomentan que luego haya una escucha y una comunicación en las cosas realmente importantes, que es cuando ellos pues realmente necesiten y tú realmente vas a querer enterarte de lo que están haciendo, que es cuando son adolescentes, con quién van, con quién no van, qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo. Eso se trabaja desde mucho antes. También contándoles yo las cosas, como hemos dicho. Yo les cuento, ellos saben de mis amigos, dónde voy, dónde no voy, dónde he estado, mira, vamos a hacer esto, pues vengo de hacer lo otro, pues he salido con mis amigas, hemos ido a tal sitio y luego hemos ido a bailar y luego hemos hecho esto y me lo he pasado muy bien, ¿vale? Eso yo también se lo cuento, porque de esa manera es cuando establecemos una correcta comunicación. Entonces, coherencia. Yo quiero que mi hijo se comunique de forma asertiva, ¿vale? ¿Cómo me comunico yo con ellos? ¿Cuido mi vocabulario? Importante. Es muy importante cómo le decimos las cosas a nuestros hijos. ¿Qué tipo de comunicación tenemos con ellos? Si un niño dice muchas palabrotas, cuando son pequeños los escuchan en casa, fijo. Luego se van creciendo un poquito, lo pueden escuchar un poco en el colegio, pero sucede algo que además yo lo tengo comprobado. Las podrán decir luego en el colegio, en el mismo entorno donde las escuchan, pero en casa, si no las escuchan, no tienden a reproducirlas. Y es más, si en algún momento se les escapa, como le ha pasado a lo mejor a mi hijo en alguna situación, enseguida, ¡oh! Enseguida, ay, perdona mamá, porque saben que en nuestro entorno y en nuestro hogar, pues no se dicen, por ejemplo, palabrotas. Entonces, el vocabulario que utilizamos hay que cuidarlo. Yo no puedo exigir que mi hijo tenga un buen vocabulario a la hora de comunicarse si yo no tengo un buen vocabulario cuando me comunico con él. Si le digo cosas como, anda, que no dices nada más que tonterías, pues luego llega la adolescencia y ¿qué dice el adolescente a su madre? Que esto es muy típico. Anda, mamá, que no dices nada más que tonterías. Lo mismo. ¡Ay, qué falta de respeto! Y yo digo, bueno, pues la misma que le tuviste tú a él cuando le dabas esas respuestas, ¿no? Entonces, todo como queremos que se comuniquen nuestros hijos con nosotros, es como nosotros nos tenemos que comunicar con ellos. Eso es así. Tono. Vigilamos el tono de voz que utilizamos. No es lo mismo decir las cosas en un tono agresivo que en un tono receptivo o un tono firme. Yo cuando trabajo con las madres, con los niños pequeños, estamos en fase de educación y les digo que la base es el amor y la firmeza, y la gente me dice, no, pero firmeza, ¿firmeza qué es? Y yo digo, firmeza es una energía y un tono de voz. Es firme, es aquí no hay discusión, ¿vale? Entonces, un tono firme cuando hay que usar el tono firme, pero un tono de diálogo y de escucha cuando hay que usar el tono de diálogo y de escucha. Y mi consejo es huir del tono agresivo lo máximo posible. ¿Cómo huyo del tono agresivo? Si estáis, apuntad también, consejo, si estáis en emoción, no entabléis ninguna conversación. No es el momento. Para empezar vais a estar reaccionando en vez de respondiendo. Vuestros hijos van a entrar en defensiva y no van a querer hablar con vosotros. Entonces, si no vais a poder tener un tono calmado y de diálogo o como mucho de firmeza, si os vais a pasar a un tono agresivo, mejor dejarlo para otro momento. El volumen, por supuesto. Esto también, ABC del manual. Lo comento también en el curso del manual de padres. Si yo quiero que mi hijo no grite y que se comunique conmigo a un tono y un volumen adecuado, yo no puedo estar gritando. ¡Que te calles! ¡Que no me grites! Eso es muy habitual.
Como hemos dicho que nuestros hijos son expertos en coherencia y además son espejos que nos van a mostrar todo, si mis hijos gritan mucho es porque yo grito mucho. Es así de sencillo. Y si uno es capaz de autoobservarse y de mirarse, es así, excepto en los periodos en los que los niños tienen rabietas y demás que gritan porque necesitan sacar la emoción y se puede trabajar de otras maneras. Pero si un niño con 7, 8, 9, 10 años grita, se comunica de forma agresiva en el hogar, perdón, es porque nosotros lo hemos hecho con él o con ella, ¿vale? Estado emocional. Hay que vigilar mucho el estado emocional, como os he comentado, con el que nos acercamos a comunicarnos con nuestros hijos. Mi recomendación, estado emocional neutro. Neutro cuando quiero poner normas, límites y demás, un estado emocional neutro sin emoción, y un estado emocional afectivo y cariñoso cuando quiero fomentar la conversación y la comunicación. Contacto, con caricias, con mirada, eso cuando quiero fomentar. Y neutro, pero no agresivo, y neutro, firme, neutro, cuando quiero hacer una conversación y una comunicación para poner límites o normas en el hogar, ¿vale? Y luego es muy importante también aquí, fundamental, que es algo que yo he observado con mis años de trabajo, que se produce mucho y que hay que evitar mil por mil. Y es cómo resolvemos la comunicación, sobre todo cuando hay un conflicto. Hay que finalizar esa comunicación, ¿vale? Mi consejo, las comunicaciones siempre tienen que finalizar habiendo llegado a acuerdos. Y si no ha sido capaz de llegar a un acuerdo, con una fecha de continuar esa conversación para llegar a un acuerdo. No terminar nunca una conversación sin finalizar. Me enfado y entramos y ¡pum! Portazo. O porque lo digo yo y ¡pum! No, todas las partes tienen que estar de acuerdo con lo que se ha hablado en esa comunicación. Y otro punto súper importante que pasa en los hogares. Hay veces que los padres discuten, ¿vale? Yo sé que es poco, pero de vez en cuando los papás discuten, ¿vale? Pues, ¿qué suele pasar? Que la discusión, porque surge en ese momento, se hace delante de los niños, cosa que no es lo más adecuado, pero bueno, no somos perfectos. No somos perfectos, ha habido un momento de emoción, se ha iniciado una discusión, bueno, pues luego lo hablamos, pues no sé qué. ¡Pum! Los niños ven eso. Luego los papás lo arreglan a solas. Los niños se acuestan, lo hablan por la noche y lo arreglan. O al día siguiente quedan y lo arreglan, ¿vale? Y los niños ven de una situación conflictiva que ha habido como un conflicto de comunicación entre los padres, que ha terminado, que no ha terminado, que ha terminado mal, de repente ve que al día siguiente o a los 2 días está como si eso no hubiera pasado nada. Y entonces los niños lo que han hecho es perderse toda la parte del cierre de esa comunicación. Y entonces los niños se creen que eso no existe, que yo puedo tener un conflicto muy fuerte con una persona y al día siguiente no ha pasado nada, ¿vale? Eso los niños no lo pueden ver, no lo pueden integrar porque no es real. Entonces mi consejo es, si ha habido un conflicto entre los padres, lo resolvemos, o sea, entre los padres delante de los niños, lo resolvemos delante de los niños. No sé si habéis visto mis otras charlas donde hablaba de la mesa de la paz para regular conflictos. Pues en ese espacio quizá es un buen espacio para resolver ese conflicto, ¿vale? Pero no os acostumbréis a tener conflictos delante de los hijos y a resolverlos fuera, porque los niños se pierden una parte importante, que es la resolución y el final de esa comunicación, ¿vale? Ahí es donde necesitamos coherencia. Yo quiero que mis hijos se comuniquen de una determinada manera, pues yo me tengo que comunicar y si no sé, tengo que aprender. Es que no queda otra. Y si no aprendo, tengo que aceptar que mis hijos pues no se van a comunicar como yo quiero porque ellos van a ser lo que yo les muestro, ¿vale? Siguiente punto. Muy importante, la empatía. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de otro y de entender al otro, ¿vale? Y es fundamental para que se establezca una buena comunicación. ¿Cómo muestro la empatía?
Pues atención física, en los niños tienen que ver, esto ya os lo he comentado, mirada, tacto, nuestros gestos, ¿vale? Nuestro lenguaje corporal. Tiene que ser empático, tiene que ser receptivo, tiene que ser amoroso. Para que haya empatía también tiene que haber una comprensión intelectual. Y aquí es donde también se falla mucho, los papás fallamos mucho, porque no tratamos de ponernos en el nivel intelectual y en el momento de desarrollo de nuestros hijos. Y eso hay que ponerse, porque si no, yo no tengo la misma conversación, aunque estemos tratando el mismo tema, con un niño de 3 años, que con uno de 7, que con uno de 13, que con uno de 27, ¿vale? Yo tengo que comprender intelectualmente en qué momento está mi hijo, en qué momento, qué le puedo comentar, qué no, cuál es su visión. Ahora lo veremos más tarde también. ¿Cuál es la visión de mi hijo? ¿Cómo es su manera de ver el mundo? Que a lo mejor no es la misma que la mía, pero no por ello es peor que la mía, es diferente. Y con mi hijo tengo que conseguir ese respeto también, ¿no? A su manera de ver las cosas. Yo a mis hijos les hablo mucho de que me cuenten cómo lo ven, porque yo a veces no lo veo así. Son diferentes, son seres diferentes y si los quiero entender de verdad, muchas veces yo les pido y les digo, y a veces ellos me lo dicen, mamá, es que no te enteras. Y yo les digo, no me entero, cuéntamelo otra vez. Hasta que me entero. O hasta que no me entero y ya se cansan y dicen, bueno, pues ya mañana te lo sigo contando. Y digo, vale, porque hay veces que su manera de ver las cosas no tiene por qué ser igual que la nuestra. Y eso no está mal, está bien. Comprensión emocional. Esta parte es fundamental. Si las otras eran importantes, esta es fundamental. ¿Qué pasa aquí? Claro, aquí daremos otra charla de los enfados, me parece que es la semana que viene, que hablaremos de los enfados y demás. ¿Qué pasa con la gestión emocional? Que nosotros vamos justitos de gestión emocional, los adultos nadie nos ha enseñado, ¿vale? Pero es que encima no entendemos que los niños tienen una gestión emocional diferente a la nuestra, que tienen su amígdala cerebral no desarrollada, que no pueden regular las emociones como nosotros y que cuando entran en emoción, entran como yo lo llamo, el bucle infinito de la emoción, que es que se quedan ahí enganchados y venga y venga y venga y no hay manera de sacarlos. Unos niños más, otros niños menos. Cada niño es diferente, cada persona es diferente. Pero en general hasta los 7 años el niño emocionalmente es muy inestable porque se queda muy enganchado en la emoción. Entonces también cuando me comunico con ellos tengo que tener muy en cuenta qué emoción tienen. Y igual que os he dicho antes, que si como padres cuando estáis en emoción mejor no comuniquéis, con los hijos igual. No intentéis que os escuchen cuando emocionalmente no están preparados para ello. Si están en emoción intensa, si está muy enfadado, si está con muchos sueños, si está con mucha hambre, si está desbordado, no lo intentéis, no se va a poder. Ni te van a escuchar, ni te van a poder contar lo que realmente les pasa, ni nada, no pueden hacer nada, porque un niño en emoción tiene su amígdala totalmente bloqueada y no tiene conexión con el cerebro. Yo diría que algunos adultos tampoco, pero en general seríamos más capaces de hacerlo, pero ellos no son capaces. Entonces, mi consejo y la empatía es entender el momento emocional que tienen. Y si es una emoción muy fuerte, la mejor manera de comunicarte con él es dándole un abrazo y esperando pacientemente a que él salga de su emoción. ¿Vale? No podemos hacer otra cosa. No podemos pretender que nos escuche ni que nos cuente, y esto lo veo yo, sales a la calle y lo ves, está el niño tirado ahí fatal, pero cuéntame, ¿pero qué te ha pasado? ¿Pero por qué te pones así? ¿No? Ese tipo de preguntas, ahí ganas de acercarte a la persona y decirle, mira, hasta que no se le pase la emoción, no lo intentes, déjalo, gastas energía, ¿vale? Pues es otro consejo que os doy. En estado emocional intenso no intentéis comunicar. La mejor empatía en ese momento es respetar esa emoción, acompañar esa emoción y luego ya comunicar lo que queráis o lo que tengáis que comunicar, ¿vale? Y la escucha empática. La escucha empática es muy importante y por ello
hemos puesto un punto aparte. Voy a silenciar por aquí. ¿Quién ha entrado aquí con sonido? A ver, no sé. Más. Aquí, ya está. Ya, silenciado. Vale, escucha empática. ¿Qué es escucha empática? Y aquí vamos a la amiga. Primero hay una intención de comprender realmente a la otra persona. Y esto hemos dicho que tenía mucho que ver con el escuchar, ¿no? Con las posibilidades de no entendernos. Si yo no tengo una intención real de comprender lo que el otro me está comunicando, no estoy siendo empático. Si yo estoy en mi mente con lo que yo quiero conseguir de esa persona o lo que yo quiero que esa persona me comunique y no tengo intención real de comprender al otro, no existe una verdadera comunicación, ¿vale? Segundo punto, ponernos en los zapatos del otro. Es muy fácil dar consejos desde nuestra posición y más desde el adulto que ya sabe las cosas, que hemos aprendido pues a base de errores, a base de caernos, a base de experiencia, pero ellos no, y ellos tienen que pasar por esa experiencia, por esos errores y tenemos que conseguir ponernos en sus zapatos, en cómo lo estarán pasando. Si viene y te cuenta que está muy triste, mi hija Martina. El año pasado le gustaba mucho un niño de su clase que iban a ser novios para siempre, siempre. Y al final el novio decidió que no, que iba a ser novio de otra amiga para siempre, siempre, de toda la compañera del cole. Y mi hija estaba pues triste y para ella eso era un drama y yo, bueno, pues la acompañé ahí. Desde mi punto de vista como adulta es madre mía, qué tontería, si dentro de 3 días no te vas a acordar. Pero para ella sí era importante. Entonces yo me intenté poner en sus zapatos, entender por dónde estaba pasando ella y bueno, pues la acompañé y tuvimos esa charla y esa comunicación. ¿Vale? Que luego al final yo le terminé diciendo que yo creía que bueno, que eso se lo tenía que tomar de una manera más tranquila, aunque yo entendía que estuviera mal porque le iba a pasar muchas veces en la vida. Entonces, bueno, pero lo tendrá que pasar ella, ¿vale? Entrar en su visión. Esto también es muy importante, aparte de tener la intención de comprender al otro, es bañarme dentro de realmente cómo está viviendo esa persona ese conflicto, ¿vale? Eso es entrar totalmente en cómo esa persona lo está viviendo y lo está viendo, nuestros hijos, cómo viven y cómo sienten y cómo están en lo que te están comunicando, ¿vale? Comprensión profunda, ¿vale? Una comprensión profunda es preguntarles 300 veces si es necesario lo mismo hasta que tú comprendas realmente dónde está tu hijo, qué te está comunicando, cómo se siente o qué problema ha tenido o cuál es realmente el problema, porque esto nos pasa mucho a los padres. Por ejemplo, viene tu hijo y te cuenta, viene tu hijo y que está muy enfadado porque le han puesto un 7 en el colegio, en un trabajo que había hecho. Vale. Y entonces tú ya, como adultos que somos, ya damos por hecho que es que él se había forzado un montón y quería un 10. Por ejemplo, ya empiezas, ya, claro, hijo, yo sé que tú querías un 10, ¿qué voy a querer un 10? Y se complica más la cosa, es como ¿pero qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que tú has dado por hecho algo sin preguntar, ¿y qué es lo que te ha molestado? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que pasa? Porque a lo mejor él no quería un 10, él lo que pasa es que se había enfadado porque a su compañero que se había copiado de él le han puesto un 7,5, por ejemplo, ¿no? Se ha enfadado o se ha puesto triste por una situación totalmente diferente a la que nosotros nos podíamos haber imaginado en nuestra mente. Entonces, si yo no comprendo realmente cuál es lo que me está intentando comunicar, no voy a entender realmente a mi hijo. Y esto es otro aspecto que normalmente no tenemos en cuenta y es eso, que muchas veces no comprendemos realmente lo que nos están contando, sino que nos montamos nosotros nuestra propia historia en la cabeza y le damos nuestro sentido. Y así no nos podemos comunicar con ellos, ¿vale?
Depósito enorme en la cuenta emocional. ¿Esto qué es? Yo hablo mucho de esto, de la cuenta emocional. La cuenta emocional siempre tiene que estar a más mucho. La cuenta emocional es las muestras de amor, cariño, afecto, los te quiero, los qué maravilloso eres, qué feliz soy cuando estoy contigo. Eso tiene que estar a más 10, siempre. Entonces, para que haya una escucha empática, yo tengo que mantener en todo momento esa cuenta emocional en positivo. Entonces, aunque lo que me esté diciendo sea parte de un conflicto, por ejemplo, estamos teniendo una conversación donde él me está contando por qué él cree que tiene que llegar a las 3 de la mañana, imaginaros, un adolescente, y me está dando sus argumentos, ¿vale? Yo estoy haciendo una escucha activa, yo le estoy escuchando, le estoy intentando comprender, me estoy poniendo en sus zapatos de que tiene 17 años, de que pues quiere disfrutar, todo lo que te cuenta, de que sus amigos llegan hasta más tarde. Tú te pones en su lado, lo intentas entender, comprendes y le preguntas, pero tú realmente, ¿para qué quieres quedarte hasta las 3? ¿Por quedarte más tarde? ¿Por compartir con tus amigos? O sea, realmente entender, no dar por hecho por qué, sino entender qué es lo que te está pidiendo. Pues mientras hacemos todo eso, en todo momento hay que seguir manteniendo, aunque sea un tema que pueda ser un conflicto, hay que seguir teniendo el depósito de cuenta emocional en positivo. Es decir, sigo tocándole o sigo diciéndole, si yo entiendo que te quieres ir hasta las 3, cariño, utilizando frases amorosas, si yo a tu edad pues también me pasaba lo mismo y yo te entiendo, o sea, si yo sé que eres responsable y que puedo confiar en ti, o sea, en todo momento seguir manteniendo esa cuenta emocional en positivo para que en ningún momento podamos entrar en conflicto. Siempre vamos a llegar a un acuerdo aquí ya hablo de adolescentes y demás, si ellos sienten que estamos a su lado y no enfrente de ellos. Entonces, para yo comunicarme de verdad con él, tengo que mantener esta cuenta emocional en positivo para que él sienta que yo estoy a su lado, que le estoy entendiendo, que le estoy comprendiendo. Aún así, si luego le tengo que poner el límite y no va a ser a las 3, va a ser a la 1, porque sí, yo le daré mis cosas, mis argumentos. Podrá disgustarse él, gustarle más o gustarle menos, pero yo voy a seguir con la cuenta emocional. Pues no estoy de acuerdo, mamá, lo sé, cariño. Sé que no estás de acuerdo con esto que te estoy diciendo y lo entiendo, pero aquí mi responsabilidad es mía, ¿entendéis? No hay emoción en vuestro lado, hay en todo momento cuenta emocional positiva, ¿vale? Otro punto importante es ayudar a que el otro resuelva la maraña interna. Eso se hace con la escucha empática. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy haciendo este trabajo de preguntarle para entenderle, para saber qué es lo que me está contando, si yo hago todo este trabajo mientras yo le pido respuestas, él lo que está haciendo es desenmarañar también su mente y si tenía un conflicto interno, le va a ir pudiendo colocar y lo va a ir pudiendo organizar. No sé si me están llegando mensajes. ¿Vale? No, no sé qué se escuchaba por ahí, pero bueno. Y por último, profundizar, que es pelando la cebolla. Eso. Yo siempre digo que todo argumento, todo concepto tiene un montón de capas. Pues si queremos llegar al meollo de la cuestión, eso se hace con esta escucha empática, ¿vale? Porque al final, después de todo, resulta que este quería quedarse hasta las 3 de la mañana, pues porque iba a haber una fiesta en casa de una amiga suya, que iba a ir una chica que le gustaba y entonces pues le iba a pedir salir, por ejemplo. Si, a través de la escucha activa es cuando yo llego realmente a profundizar. Entonces, a lo mejor, profundizando y sabiendo el motivo, resulta que yo cambio de opinión y digo, jolín, cariño, es que te entiendo. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Solo por hoy, ¿vale? Porque hoy va esta persona, pero solo por hoy. Porque se va a dar esta situación y tal, y luego ya me cuentas qué tal te ha ido. Porque puede ser que en la escucha empática, si yo estoy escuchando de verdad, termine empatizando tanto con la otra persona que me dé cuenta que si queremos llegar al ganar-ganar, que ahora os comentaré lo que es, pues yo tengo que ceder una parte porque ahora veréis cuando digamos el secreto de la buena comunicación, porque así vamos a salir todos ganando, ¿vale?
Entonces, importante profundizar y pelar la cebolla para realmente empatizar y entender a la otra persona. ¿Sí? Cuando quiero comunicar algo, lo tengo que hacer a través de los mensajes yo. Yo le tengo que comunicar el comportamiento que causa mi problema, porque cuando hablamos con nuestros hijos para tratar de resolver conflictos, normalmente el conflicto lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos. Entonces, tenemos que contar siempre todo desde cómo nos afecta a nosotros esa situación. Cosa que no solemos hacer, que empezamos a decir, porque tú haces esto y tú haces lo otro y tú no recoges tu cuarto y tú no estás haciendo los deberes y tú, ¿vale? Entonces, si realmente nos queremos comunicar, primero tenemos que ver el comportamiento que causa mi problema, es decir, el comportamiento que causa el problema del que quiero hablar es que pues mi hijo se deja los calcetines todos los días tirados en el pasillo, por ejemplo. Entonces, yo tengo que pensar cuál es el comportamiento, qué sentimiento causa en mí ese comportamiento, ¿vale? Y luego, ¿qué efectos prácticos supone eso? Porque yo le digo, mira, cariño, cuando se dejan tirados los calcetines en el pasillo, yo me siento mal porque me doy cuenta que me siento como que soy tu chacha y que tengo que ir detrás de ti recogiendo tus cosas. Eso lo que hace es que yo ya me enfado, me siento mal y empiezo en cada acto que veo durante el día, a volver a surgir en mí la idea de que te estás aprovechando de mí y claro, ya no puedo, cuando vienes pues ya estoy enfadada, ya no puedo seguir así y entonces te pido por favor que no dejes ahí los calcetines, que los lleves a la lavadora. Normalmente, si nosotros le comunicamos así las cosas a nuestros hijos que nos quieren por encima de cualquier cosa, lo que menos quieren es que estemos mal, si nos sienten a su lado y se lo hemos comunicado desde el problema es mío, no es tuyo. Eso es lo primero, porque nosotros vamos comunicando con nuestros hijos como que el problema es de ellos. No, el problema es mío. Él no tiene ningún problema con dejar los calcetines en el pasillo. El problema es mío, que yo me siento mal al tenerlos que recoger, ¿vale? Entonces, si yo empiezo a establecer la comunicación desde mensajes yo, donde él ve que no le estoy echando nada en cara, ni juzgándole, ni nada, sino diciéndole, mira, es que cuando pasa esto yo me siento así de mal y entonces te pido por favor que no lo hagas, porque es un asunto mío que me supone un problema serio. Ahora, las preguntas suelen ser aquí. ¿Y si él dice que no los recoge? Y bueno, pues ya nos hablaría de que hay un conflicto en esa relación. Luego, si esa persona quiere recogerlos y hay una buena relación, probablemente te diría, mira, es que a mí muchas veces se me olvida, ¿te importaría recordármelo? Y entonces tú le dices, tú no te preocupes, que yo cuando lo vea te lo recuerdo. Y la otra persona va y lo hace. Porque partimos de la idea de que si hay una buena comunicación y una buena relación, no estamos en lucha, porque hemos hecho un ganar-ganar, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué beneficios tiene dar mensajes yo? ¿Veis la diferencia entre las fotos, no? Si yo establezco una educación donde yo me pongo por encima del niño y le pongo el dedito así, que eso es muy típico, ¿no? Como no sé qué, no sé cuántos, ahí con el dedito acusador y amenazador, cuando ellos crecen un poco, se puede alterar la situación y se van a sentir con el mismo derecho a tratar así a otras personas. Por lo tanto, mi consejo es no hacer eso, sino una comunicación, como estamos diciendo, empática. ¿Qué beneficios tiene? Pues que comunica quien tiene el problema. Yo comunico el problema que tengo. De esa manera, enseño a mi hijo no solo a comunicarse así en casa, sino fuera de casa. Será una persona asertiva que podrá comunicar a los demás todo lo que sienta que necesita comunicar. De la misma manera, diciéndole a un compañero o a yo qué sé, a alguien con quien tenga un conflicto, mira, es que yo me siento mal por esto y esto, entonces te voy a pedir que hagas esto, ¿vale?
Y luego que es más honesto y más abierto, ¿vale? Y aquí voy a meter otra vez el dedito en la llaga del tema de la manipulación de las madres. Las madres manipulamos muchísimo. Las conscientes manipulamos un poco menos que las no conscientes, pero manipulamos, ¿vale? Porque lo tenemos ahí metido en vena. Nuestras madres nos han manipulado lo más grande, ¿vale? La manipulación en la crianza es como uno de las guerras que yo voy a intentar establecer, ¿no? Tenemos que evitar en lo máximo manipular a nuestros hijos, porque luego nuestros hijos van a manipular al resto de la sociedad. Y el manipular al final es tratar de, con estrategias, conseguir que la otra persona haga lo que yo quiero sin tener en cuenta si esa persona puede o no puede o lo puede hacer ahora. Y os digo una cosa, si un niño puede hacer algo y tiene una buena relación y no está en un conflicto fuerte con su madre o su padre, el niño lo va a hacer y va a querer colaborar. Si no lo hace, tenemos que mirar qué está pasando ahí, cuál es el problema. Y como siempre digo, el niño no va a ser, vamos a ser nosotros, ¿vale? ¿Cómo lo estamos enfocando o cómo lo estamos haciendo? Y para eso estamos aquí, para aprender, ¿vale? ¿Cuál es el resultado final que queremos? Fijaros, cuando tenemos una tabla en la que a un lado está la importancia que tiene la relación, de menos a más, y la importancia en los resultados que queremos obtener cuando nos comunicamos con alguien, ¿vale? Cuando yo le doy poca importancia a la relación y poca importancia a los resultados, tengo una conducta evitativa, en la que ambos perdemos. Evitativa es cuando no hay comunicación. ¿Para qué le voy a decir nada a mi hijo? ¿Para qué le voy a decir nada a mi pareja? Anda y que haga lo que quiera, ¿vale? Ahí todos perdemos, ¿vale? Cuando me importa mucho la relación, pero no me importan los resultados, se convierte en una conducta, en una comunicación acomodativa, donde yo pierdo y el otro gana, ¿vale? Esto es situaciones de educación donde muy permisivas, donde por no tener, porque me importa mucho la relación y yo creo que mi hijo se va a enfadar o mi pareja se va a enfadar si yo comunico, yo digo lo que quiero, yo digo lo que siento, pues entonces lo que hago es no comunicarlo y entonces la otra persona siempre gana. Yo pierdo, él gana y esto es acomodativo, pero a la larga trae muchos problemas, sobre todo de autoestima, ¿vale? Si yo le doy mucha importancia a los resultados, pero poca importancia a la relación, surge la comunicación competitiva, una relación competitiva en la cual yo trato siempre de ganar y la otra persona siente que pierde. Aquí es donde muchas veces se encuentran muchas familias cuando me vienen a las asesorías o las consultas o los talleres, ¿vale? Porque tienen conflictos con sus hijos. ¿Qué ha pasado? Que se nos ha olvidado lo importante que es para nosotros la relación y nos hemos ido mucho a los resultados que yo creo que eran buenos para nuestros hijos, que los hacemos siempre por amor, ¿vale? Pero que nos equivocamos, porque es que yo creo que tiene que estudiar, es que yo creo que tiene que hacer, es que yo creo que tiene que ir a piano, y yo creo que tiene que no sé qué, y yo creo que no tendría que llorar tanto, yo creo, ese creo, está en los resultados, pero no estamos teniendo en cuenta la relación que tenemos con nuestros hijos. Por lo tanto, yo gano, él pierde y por eso se establece una competición. Es cuando hay mucha lucha en las relaciones. Madre mía, es que es como todo es una lucha. A todo lo que digo me dice que no, a todo lo que... ¿Vale? Pues es porque se había establecido esto y hay que cambiarlo. ¿A dónde? A la colaborativa, que es donde me importan mucho los resultados, pero también me importa mucho la relación. Ganar, ganar. Aquí ganamos todos. Pero ¿qué pasa para que haya una comunicación colaborativa donde ganemos nosotros y ganen nuestros hijos? Yo voy a tener que ceder un poco. Yo tengo que ceder para entender, haciendo esa escucha empática, comprender a mi hijo, comprender su situación, comprender dónde está. Y entonces yo empezaré a ceder porque bajaré un poco la importancia de lo que yo creo que mi hijo necesita
como resultados en la vida, ¿vale? Para ser abogado de éxito, para ser una gran mujer de negocios, ¿vale? Tendré que bajar esas expectativas y esos resultados, y este es el secreto de una correcta comunicación. Mirar más la relación que el resultado, ¿vale? Aquí he puesto la foto de mis dos hijos cuando eran pequeñitos, porque como técnica os recomiendo tener siempre una foto de vuestros hijos en esos momentos en los que cuando los mirabas te los comías, que luego ya empiezas a decir, ¿por qué no me los comí? Pero cuando todavía te los comías y los veías así, mirarles a esos ojos, esos son mis hijos, ¿vale? Mi niña, Martina, y Darío, es el niño. Y, y yo los miro, y cuando los miro reconecto con la relación, con el amor que les tengo, con los seres tan maravillosos que son, y entonces baja la importancia del resultado. No es realmente tan importante todas las imposiciones que nos ponemos. Lo realmente importante es mantener una buena comunicación dentro del hogar y con mi hijo. Tendré que soltar expectativas, tendré que soltar resultados, tendré que dejar de esperar que sea de una determinada manera o que consiga ser de una determinada forma, para centrarme más en lo que él realmente es, escucharle y favorecer la relación en vez del resultado, ¿vale? Ahí hemos llegado a ese secreto, ya no sé cómo... Ah, ok. Vale, ya hemos dejado de compartir. Bueno, y con esto ya ha terminado la charla de hoy sobre la comunicación. Para los que lo van a estar viendo en diferido, ya voy a parar y ahora me voy a quedar hablando con los que estáis aquí presentes y resolviendo vuestras dudas y vuestros casos personales. Un saludo, un abracito a todos los que habéis estado ahí o que lo vais a ver en diferido, y nos vemos en la próxima. Y ahora detengo la grabación.